Bienvenidos a Estrategia Televisión. En este vídeo vamos a hablar de una fragata de Corea del Sur que ha sido adquirida por la Marina de Guerra del Perú. Vamos a hablar de las fragatas de la clase Daegu. Primero vamos a especificar cómo son las características de este buque. Vamos a analizar todos sus aspectos, tanto los técnicos como los armamentísticos, radares, sistemas, sonar y demás. Y luego nos vamos a centrar en la realidad de operación de este buque respecto a las armadas que rodean, por lo tanto son previsiblemente enemigos en caso de que se produzca una confrontación de la Armada peruana. En primer lugar, las fragatas de la clase Daegu son unas fragatas producidas por Corea del Sur de forma prácticamente íntegra. Es decir, que Corea del Sur desarrolla sus armas, desarrolla sus equipos, desarrolla sus radares, desarrolla sus sistemas y, por supuesto, desarrolla el casco y desarrolla toda la arquitectura y toda la ingeniería del buque. Las fragatas de la clase Daegu se diseñaron para ir sustituyendo las más antiguas de la clase Incheon. Empezaron a producirse en el año 2018 y se adquirió un lote total de 8 unidades. Son unas fragatas que desplazan 3.600 toneladas. Vemos que esto es mucho más normal. Por ejemplo, en Europa se están llamando fragatas a las F-100, F-110, las Fren, las Horizon, que duplican y casi en algunos casos triplican el desplazamiento de esta fragata. Para que os hagamos una idea, aquí sí que estamos hablando realmente de una fragata. Tiene 122 metros de eslora y está dotada con motores Rolls-Royce MT-30 como impulsor principal en su propulsión. Alcanza una velocidad máxima de 30 nudos y una velocidad sostenida de 18 nudos y tiene un rango operativo de unos 8.000 kilómetros, más o menos, para hablar con propiedad, de unas 4.500 millas náuticas. Dispone de una compleja y amplia gama de radares y sensores, por supuesto todos y cada uno de ellos desarrollado por Corea del Sur. Sin ir más lejos, el radar de exploración aérea, que es un radar 3D, el SPS 550K o el radar de control de fuego, que es el SPG 540, la Sondar, el sonar remolcado. Todos esos sistemas han sido desarrollados por la empresa Hanwha, que es una empresa surcoreana. Además, por ejemplo, lo que es referente a las contramedidas para torpedos, los lanzaseñuelos o el caso de la guerra electrónica, todo quitando los lanzaseñuelos que son producidos por la empresa MAS, el resto es fabricado por LIG Next, que es otra empresa de Corea del Sur. Respecto al armamento, pues quitando lo que podríamos llamar la artillería del buque, el resto, los misiles, son todos surcoreanos. El armamento principal de este buque es un cañón, un MK-45 de 127 milímetros, y lleva además un sistema antimisiles que es el THIPS Phalanx de Estados Unidos, el de 20 milímetros. Luego está dotada con 6 torpedos Black Shark coreanos, 8 misiles antibuque 700K, los Hwasong, que obviamente también son coreanos, y luego para ataque a tierra llevan los Aeyeong VL, que son misiles de crucero desarrollados por Corea del Sur, y también lleva por un lado los K-SAM, que son unidades antiaéreas, el equivalente surcoreano al ESSM, y por otro lado llevan los denominados Tiburón Rojo, que bueno, no son otras cosas que la variante surcoreana de los ASROC, de los misiles antisubmarinos, pero eso sí, todo esto desarrollado íntegramente por Corea del Sur con su propia tecnología. Es decir, mucho más allá de Israel, que desarrolla sus misiles, pero llevan muchos componentes de Raytheon y de otras compañías estadounidenses. Estos buques son fundamentalmente buques destinados a la lucha antisubmarinas. Tenemos que tener, por ejemplo, presente que estos buques no solamente llevan el sonar incorporado en el casco, sino que también llevan un sonar remolcado. Por supuesto, la celda de lanzamiento vertical son también de Corea del Sur, lo cual nos ha complicado mucho la vida porque se conocen con las siglas de VLS, la celda de lanzamiento vertical, y aquí han puesto una K delante que han llamado KVLS. Como veis, nos han complicado en demasía. Y como he dicho, tienen la capacidad de llevar hasta un helicóptero de 10 toneladas de peso máximo, no solamente con cubierta de vuelo para poder operarle, sino también con el correspondiente hangar. Estas fragatas son fundamentalmente fragatas destinadas a la guerra antisubmarina, y no solamente tanto en su casco como en su diseño, sino que se ha añadido un sonar remolcado
el SQS-250, también desarrollado por la propia Hanwha anteriormente mencionada, y que complementa a la lucha antisubmarina que ya proporciona el propio sonar integrado en el casco, que también por supuesto es surcoreano. Perú adquirió una unidad dentro de un contrato más generalista por más buques para ser producida en SIMA. SIMA son los astilleros de Perú. SIMA son las iniciales, si mal no recuerdo, de Servicios Industriales de la Marina o algo así. Y son los astilleros peruanos, equivalente por ejemplo en España a Navantia, para que fuese construida allí. Se espera que sea entregada en el 2030. Bien, como habéis visto por los datos proporcionados, estamos hablando, en primer lugar, de un buque de guerra que difiere bastante de lo que hemos podido ver hasta ahora. Hasta ahora, básicamente, para comprar buques de guerra, pues tenías prácticamente dos opciones. O bien te ibas a Occidente, o bien compraba cosas raras producidas por Rusia, porque Rusia realmente tiene un retraso bestial a la hora de producir buques de guerra. De hecho, desde la caída de la Unión Soviética, más allá de corbetas, solo ha fabricado una fragata que ha costado casi 15 años entre desarrollo y puesta a punto poder producirla. Entonces, en este aspecto sí que se trata de un avance importante, porque tenemos un buque de guerra que además, y esto es lo más importante de todo, es un buque completamente surcoreano. Es decir, por ejemplo, España fabrica sus buques, fabrica su sistema de combate, fabrica muchas partes del mismo, por ejemplo, los enlaces Data Link, por ejemplo, el radar de navegación, la radar de dirección de tiro, el propio sistema de combate del buque integrado, el sistema integrado de combate, pero no fabrica, por ejemplo, los radares o no fabrica el sistema de combate principal, como es el caso de las fragatas F-100 y F-110, que es el Aegis. Tampoco fabrica, por ejemplo, el sonar. Aquí estamos hablando de que Corea del Sur lo fabrica absolutamente todo, por lo tanto de una independencia total. Además, como son componentes 100% surcoreanos, es decir, que no depende de otros países, directamente a Corea del Sur le da una independencia y una capacidad de exportación total. Y esto, por supuesto, al final acaba siendo un gran beneficio. ¿Estas fragatas son superiores, son inferiores? Bueno, antes de nada hay que especificar que son unas fragatas netamente creadas para la lucha antisubmarina. Es decir, el hecho de que lleve, por ejemplo, 2 sonares en un buque de 3.400 toneladas ya te da la idea de que están especialmente creadas para la lucha antisubmarina. Además, aparte de eso, tienen un gran poder de ataque, porque no solamente pueden montar misiles antibuque, que son los ASROC, el equivalente surcoreano al ASROC, sino que además también lleva en dotación 6 torpedos Blue Shark. Son 6 torpedos desarrollados también por Corea del Sur y que entran dentro de lo que serían los torpedos ligeros, no los torpedos de más de 500 milímetros, torpedos pesados, sino los torpedos ligeros, equivalente, para que os hagáis una idea, al MU-90, por ejemplo, o al Mach 54 de Estados Unidos, un torpedo que tiene unos 19 kilómetros de alcance. En cuanto a los misiles antibuque, pues los 700K son también misiles surcoreanos fabricados por Lignex, de la que hemos hablado anteriormente, y tienen una cabeza de carga de guerra de 250 kilos y un alcance cercano a los 200 kilómetros, mientras que el KASAM pues es un misil antiaéreo fundamentalmente como el ESS. ¿Son mejores? ¿Son peores? Bueno, yo siempre respondo lo mismo, no es mejor ni peor, es para lo que tú la quieras utilizar. Estos buques tienen una gran capacidad defensiva porque están dotados con un CIBS, con un Phalanx, pero es que además el hecho de que lleven 16 celdas, si todas estas celdas, por ejemplo, se dedicase a llevar misiles antiaéreos, podrían llevar 64 misiles antiaéreos, el KASAM coreano, con lo cual la capacidad de enfrentarse a amenazas aéreas es más que notable. También podría llevar, por ejemplo, 4 celdas destinadas a misiles antiaéreos, otras 4 celdas destinadas a misiles de crucero y 8 celdas destinadas a misiles, en este caso antisubmarinos, de tal forma que llevaría un total de 16 misiles antiaéreos más 8 misiles antisubmarinos, lanzados de forma vertical a través de las KVLS. Y esto, por supuesto, teniendo presente que también llevaría otros 4 misiles de crucero. No hay ningún buque de la Armada chilena, de la Armada ecuatoriana ni de la colombiana, aunque se hace frontera terrestre pero no marítima Perú con Colombia, que puedan lanzar misiles de crucero desde su buque. Por lo tanto, aquí la ventaja sería enorme. También estaríamos hablando de unos sistemas antiaéreos extremadamente modernos que darían gran capacidad de defensa al buque, pero sobre todo es un buque pensado para la lucha antisubmarina, y es la mejor prueba
es que no solamente lleva el sonar integrado en el casco que llevan todos los buques de guerra principales, sino también lleva un sonar remolcado. Uniéndose a los torpedos, el hecho de poder disparar misiles antisubmarinos, los ASRO surcoreanos, no me gustaría pilotar un submarino y estar cerca de esta fragata, porque la potencia de fuego que tiene si te localiza es bestial. Sorprende bastante su cañón, un cañón de 127 milímetros en un buque de un desplazamiento tan corto como son 3.600 toneladas, que es aproximadamente lo que desplaza ya en orden de batalla, sí que es sorprendente. Supongo que los surcoreanos habrán hecho sus estudios, lo habrán integrado y no tendrán ningún problema, pero yo personalmente no sería muy partidario de instalar un cañón tan potente, sobre todo teniendo en cuenta que va a ir a la proa del buque, pero bueno, ellos han decidido instalar este cañón, no es lo habitual. De hecho, no recuerdo ningún buque que lleve, sí que por ejemplo hay patrulleros de 1000 toneladas que llevan cañones de 76 milímetros, pero un cañón de 127 milímetros, como es este caso, es difícil de encontrar, pero los surcoreanos han decidido que sea así. Por lo tanto, pues su decisión y ellos sabrán lo que hacen. Pero este cañón obviamente le da unas capacidades y una potencia de fuego, eso sí, al buque extraordinaria. No hay ningún buque ahora mismo en toda América del Sur, sobre todo en las marinas contiguas, ni en la ecuatoriana, ni en la colombiana, ni en la chilena, que tenga estas capacidades. No tienen estas capacidades antisubmarinas, ni siquiera poseen los sistemas ASRO, y por supuesto no tienen la capacidad de llevar 4 misiles por celda, con lo cual aumentan dramáticamente la capacidad de desplegar misiles del buque, sino que con mucho estaríamos hablando de capacidad de lanzar un solo misil por contenedor. Además, el hecho de que puedan disparar misiles crucero es otra ventaja fundamental sobre los demás buques, pero sobre todo yo me centraría en una cosa, y es que estos buques son los buques más modernos de la región ahora mismo. Y si quitamos la Armada de Estados Unidos, estos buques respecto a tecnología son incluso más modernos que los buques principales de la Armada canadiense hasta la fecha, los que hay actualmente. Por lo tanto, por supuesto, son buques netamente superiores a la Marina de Guerra de Chile, mucho más moderno, mucho más avanzado, y lo mismo pasa con la ecuatoriana y también con la colombiana. Y por supuesto, son buques con una amplia capacidad de baja visibilidad cerrada, de una firma RCS muy reducida, lo cual no se da en los buques de segunda mano de Chile, ni en el resto de buques, lo mismo en Ecuador, ni en el resto de buques ya directamente de toda Iberoamérica. Eso sí, solo se ha adquirido un buque. Si Perú realmente quiere tener una capacidad disuasoria o directamente imponer una superioridad que este buque se le daría, por supuesto, sobre todo frente a buques de segunda mano de hace 30 y 40 años como la fragata del aire, Perú debería adquirir más buques, porque por muy bueno que sea y muy moderno, que lo es, y mucha baja visibilidad cerrada que tenga, solamente con un buque realmente no vas a ir a ninguna parte. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.